Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edu López, soy fotógrafo profesional y formador de Capture One. En este vídeo te voy a explicar las diferencias principales que hay entre Lightroom y Capture One y voy a argumentar por qué creo que Capture One es la mejor opción del mercado para revelar tus archivos RAW. Mientras que en Lightroom cada uno de los menús tiene su lugar y de ahí no los puedes tocar, lo único que puedes hacer es minimizarlos o hacerlos grandes para verlo. En Capture One puedes adaptar todo lo que quieras el software, es decir, puedes coger y crear una nueva pestaña con las herramientas que te apetezca, que más utilices, o eliminar pestañas de lugares en donde a lo mejor pues tú no los necesitas. Vamos a verlo en pantalla. Imagina que tú no necesitas capturar con tu cámara conectada a tu ordenador y no quieres ver este menú de aquí. Basta con que cliques en el botón derecho de tu ratón y le des a borrar captura de pestaña. En ese momento Capture One te pregunta si estás seguro de la acción que vas a realizar, le das a eliminar y ya no aparece. Si quisieras que volviera a aparecer, vendríamos a ventana, espacio de trabajo y así le damos clic en valor predeterminado. En ese momento volvería a aparecer perfectamente esta pestaña. Es así de sencillo, puedes añadir o quitar herramientas de cada una de las pestañas en las que estés trabajando. Supongamos ahora que estamos dentro de la pestaña de exposición y que estamos viendo que, bueno, pues hay una serie de ajustes que podemos ampliar, como la curva, el viñeteado, los niveles, y nosotros no utilizamos los niveles, pues de la misma forma que hicimos antes, hacemos clic en los tres puntitos, le decimos borrar pestaña y automáticamente desaparece. Pero queremos que las curvas sean flotantes, pues la pillo y me la traigo aquí, y desde aquí ya puedo trabajar perfectamente en mi imagen sin ningún tipo de problema. Otra posibilidad es que cojamos esta misma pestaña de curva y nos la llevemos a esta parte de aquí, la soltamos y ya la tendríamos en esta parte. En la última versión de Capture One, cada una de las herramientas está ubicada en un espacio específico y hay una línea que delimita las que están fijas, independientemente de que tú hagas scroll down, de las que se mueven. Si os fijáis en este caso, por defecto solamente las capas están dentro de la opción que no se mueve, todo lo demás se está moviendo. Si yo quisiera que, por ejemplo, la exposición tampoco se moviera, la tengo que traer por encima de esta línea, y en ese momento esta línea que se ve aquí, que se para un poquitito más, es la que delimita cuáles son las herramientas que se quedan fijadas y cuáles son las herramientas que se mueven. Si quiero que las características base tampoco se muevan, puedo hacerlo así y ahora ya tampoco se van a mover, y de esa forma podemos ir adaptando nuestro flujo de trabajo para trabajar de la forma más rápida y más eficiente posible. No te preocupes si en un momento dado quieres volver a tener el espacio de trabajo con el que tú empezaste a trabajar en Capture One. Solamente tienes que venir a ventana, espacio de trabajo, valor predeterminado, como os había dicho, o incluso si tú has hecho una serie de variaciones y te gustaría guardarlo para que en cualquier momento puedas volver a tenerlo todo como a ti te gusta, vienes a ventana, espacio de trabajo y le das a guardar espacio de trabajo. Ahora le pones el nombre que quieres, Capture One 20 Edu. Le das a guardar y en ese momento ya, independientemente de lo que hagas, por ejemplo, vamos a borrar exposición, vamos a borrar de aquí las características base y vamos a borrar los niveles. Quiero volver a cómo estaba exactamente. Vengo a ventana, espacio de trabajo y aquí aparece debajo de esta línea mis espacios de trabajo. En este caso tenemos Capture One 20 Edu, que es el que acabo de crear, y el mío personal, que se llama Edu López. Hago clic y vuelven a aparecer todas las herramientas exactamente igual que estaban cuando guardé ese espacio de trabajo. Mucha gente tiene miedo de cambiar de Lightroom a Capture One porque obviamente las cosas no están en el mismo sitio y al principio cuesta un poco adaptarse. La curva de aprendizaje, la curva de adaptación, son dos curvas que realmente necesitas un tiempo para que aquello vaya para arriba y tú vuelvas a tener el control y trabajes a una velocidad digna. Pero sin embargo, Capture One, que piensa un poco en los usuarios que migran desde Lightroom hacia su software, ha creado un espacio de trabajo que, si venís aquí, se llama migración, y que cuando hacéis clic os vais a fijar en que todo está bastante parecido a cómo está en Lightroom. Es decir, tenemos una barra en la parte de abajo en donde aparecen nuestros archivos y todos los ajustes en la parte de la derecha. No os asustéis por ver tantas capas de ajustes, es solamente que en esta fotografía que estáis viendo en pantalla he hecho muchísimos ajustes locales y los tengo todos estructurados por capas. Por eso aparecen todos en ese lado como si fuera Photoshop, haciendo capas de ajustes a base de pues modificar curvas, saturación, incluso de clonar ciertas partes, que es otra de las diferencias grandes. En Capture One esa clonación se parece mucho más a la parte que tiene Photoshop buena que lo que hace Lightroom, que es algo como
medio. Si hablamos de color, Capture One no tiene rival porque realmente Lightroom está mucho más atrás en capacidad de lo que este software nos ofrece. No solamente porque creo que es bastante menos preciso a la hora de trabajar con el color, sino porque en Capture One tenemos herramientas que literalmente no existen en Lightroom. O sea, no puedes hacer lo mismo utilizando Lightroom que Capture One, por mucho que digas, bueno, es que yo lo voy a hacer diferente. No puedes, por lo que os voy a explicar ahora. Imaginad que venimos a la parte de la edición de color y venimos a básico. Eso es lo que tiene fundamentalmente el Lightroom en su software. Rojo, naranja, amarillo, verde. Estáis viendo aquí los colores. Si elijo, por ejemplo, el color naranja, tengo tono, saturación y claridad. Hasta ahí todo igual que en Lightroom. Lo que ocurre es que en Capture One hay un botón que es el avanzado, y dentro del avanzado yo selecciono un color, por ejemplo, el rojo de la carne, y en ese momento Capture One me señala el punto exacto en el que yo he elegido el color, y hay unos arcos aquí que me delimitan el campo de acción en el que yo voy a trabajar en ese momento. Es decir, no solamente puedo elegir un color específico, sino que puedo decirle, oye, toca un poco más también los naranjas, toca un poco menos ese rojo saturado, solamente trabájame en la parte más brillante del color o en la parte que tira más hacia lo oscuro. En definitiva, tienes muchísimas más posibilidades. Si os fijáis, este quesito se puede hacer más pequeño o más grande, podemos tocar más colores o menos colores, y eso hace que yo tenga una capacidad brutal a la hora de elegir exactamente en dónde quiero trabajar. Obviamente, si el color que he elegido es el puntito, yo no podré pasar el quesito por debajo del color que he elegido, pero yo puedo hacer un quesito que sea tan pequeñito que solamente esté editando exactamente el color que yo toqué, que en este caso sería específicamente el color que estaba como por aquí en la imagen. Esto obviamente, haciendo un campo de acción tan pequeñito, apenas tiene una implicación, pero imagínate por un segundo que estás editando un retrato y que la persona tiene en una parte de la cara una pequeña rojez y quieres editar solamente esa rojez para equilibrar el color con el resto del tono de piel. En Capture One puedes hacerlo, mientras en Lightroom tendrías que ir con un pincel, no serías tan preciso y definitivamente no aplicarías tu ajuste solamente en la zona que tú quieres modificar, sino que estropearías la imagen y tendrías que abrir Photoshop, que es pues otro software y que, aunque es de la misma compañía, ya es más engorroso. Tienes que abrir el software, tienes que trabajarlo. En definitiva, teniendo Capture One lo vas a hacer todo de forma mucho más eficiente. En cuanto al balance de color, Capture One recuerda mucho más a los software de vídeo por esta forma que tienen los ajustes de pues visualizarse. Podemos ver todos los ajustes, podemos ver un máster, los tres modos: sombra, semitono o altas luces. Supongamos que yo quiero coger las sombras de esta imagen y hacerlas mucho más cálidas. Lo único que tendría que hacer es pillar aquí, venirme hacia la parte cálida, hacia la parte naranja roja, y ya tendría unas sombras muchísimo más cálidas. La verdad es que es un ajuste bastante visual y es bastante sencillo de ejecutar, porque mientras estás moviéndolo, estás viendo la imagen cómo te va quedando, y es mucho más cómodo de hacer que la separación de tonos que tiene Lightroom, y que sinceramente no funciona de forma tan precisa como este ajuste de Capture One. Incluso con estas pequeñas diferencias, no os preocupéis si sois de trabajar con preset, porque en Capture One también existen, por supuesto, los ajustes preestablecidos para todo lo que quieras. Puedes guardarlos, puedes importar directamente con tu preset, exactamente igual que ocurre en Lightroom. La diferencia es que, como los motores de los dos software son diferentes, los presets de Lightroom no te sirven en Capture One. Y sé que hay un software por ahí que convierte esos presets, pero ya os digo yo que no funciona. Así que si os cambiáis de Lightroom a Capture One, vais a tener que adaptar vuestro color, que es una de las peores cosas que yo llevé. El problema es que al principio se te cae el mundo encima porque piensas, ¡buah! Ahora tengo que yo editar otra vez mi color, vas a ver tú para encontrar. Pero no es tan difícil, porque abres la misma imagen y como este programa es tan extremadamente preciso, empiezas a tocar los colores y al poco ya tienes las dos imágenes prácticamente clavadas y tu preset hecho. Así que no os agobiéis por eso, porque aunque sí que es cierto que al principio se tarda un poco en dominar el programa, clavar tu preset no es tan complejo. La estructura de Capture One se diferencia de la de Lightroom porque tiene algunas opciones más. Por ejemplo, la primera es la biblioteca, en donde tú importas los archivos, los organizas y los seleccionas por estrellas o colores. También los puedes etiquetar y añadirles una geolocalización. La siguiente es la parte en donde se capturan imágenes con la cámara conectado al ordenador, de tal forma que haces tethering, y para eso necesitas un cable. Este cable.
Este cable de la marca Tether Tools es súper fiable y no te va a dejar tirado nunca. Es cierto que es un poco caro, pero realmente merece la pena porque cuando estás en un shooting lo último que quieres es que algo no funcione y te quedes delante del cliente poniendo la cara de pajarito así como pi, 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 pi. El siguiente de los menús es un menú que realmente en Lightroom no funciona exactamente igual. Es el menú de corrección de lente y aquí tenemos el recorte, la rotación, voltear, la perspectiva que sirve para toda la parte de corregir las verticales de una imagen, las imágenes tipo arquitectura, interiores, etcétera. Tenemos la posibilidad de elegir qué tipo de cuadrícula queremos ver, rectangular, proporción áurea, espiral de Fibonacci, y tenemos cosas que en Lightroom ni siquiera existe, como los perfiles LSC, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo porque es un tema muchísimo más complejo. En el siguiente de los menús editamos toda la parte de color y en el siguiente editamos toda la corrección de exposición de nuestra imagen con todos los ajustes clásicos que todos conocemos, como el perfil que estamos utilizando en la cámara, que por cierto en este caso los de Fuji aparecen aquí, todos los que trae por defecto la cámara, el balance de blancos, la exposición, altas luces, sombras, blancos, negros, claridad, niveles, curva y viñeteado. A mucha gente le choca que no esté todo dentro del mismo menú. Es como, vale, si en Lightroom estoy acostumbrado a que todo esté hacia abajo, porque aquí tengo como dos carpetas en donde diferencio un poco. Bueno, pues en mi caso particular, para que sepáis cómo trabajo yo, lo que hice fue invertir el orden de esas dos carpetas, porque yo primero trabajo la exposición y después trabajo el color. Pero en realidad cada uno lo puede hacer como quiera. La siguiente de las pestañas, que tiene una forma de lupa, es la pestaña de detalles, en donde vemos el navegador. Por supuesto tenemos las capas como en el resto de pestañas, y aquí tenemos el foco, el enfoque, la reducción de ruido, el grano de película, la eliminación de polvo y el moiré. Y ya en el siguiente accedemos directamente a los ajustes preestablecidos. Si hacéis clic veréis que hay una serie de carpetas en donde se van agrupando los estilos de usuario, los estilos incorporados, los ajustes de usuario o los preajustes incorporados. Si por ejemplo vengo a los preajustes incorporados y hago clic en esta curva y le digo que quiero un contraste de RGB, ya directamente me está haciendo una curva con un contraste de RGB. Aquí arriba aparecen los ajustes que he ido aplicando y si quiero copiar los ajustes, en el momento en el que hago clic en copiar, aparece el portapapeles en donde yo puedo seleccionar qué copio y qué no. En este caso, por ejemplo, no quiero copiar todas las capas, entonces le doy a copiar y ya puedo venir a otra imagen y directamente darle a pegar para pegar todos esos ajustes. Por supuesto, esto se puede hacer de una forma mucho más rápida. Si venís a la parte de aquí arriba, hay un botón que se llama copiar y aplicar, en donde hago clic y aparece ese mismo portapapeles, o incluso puedo darle aquí a copiar y después a aplicar. Si quisiéramos ver la imagen con el antes y el después, podemos hacerlo de una forma súper chula y visualmente muy atractiva que no existe de momento en Lightroom. Basta con que hagamos clic en el atajo de teclado para ver el antes y el después y podemos deslizar esta barra de un lado a otro. Esto también se puede visualizar de la forma clásica, en donde aparece y desaparece el ajuste que has estado haciendo. El siguiente de los menús es el menú de los metadatos, en donde tú tienes una serie de anotaciones, si quieres, palabras claves de la sesión, y puedes, por ejemplo, pillar por aquí la herramienta del lápiz y decirle a tu editor que esta parte de aquí la quieres de una forma específica y que el verde indica que algo está sobreexpuesto y le haces las señales pertinentes. De tal forma, trabajar en equipo, que es algo que a nivel profesional se hace muchísimo, porque a nivel amateur la gente es muy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero a nivel profesional realmente el trabajo del editor existe, es una figura muy importante y se utiliza en muchísimas producciones. Entonces, para que la comunicación sea todavía mejor, puedes dejarle las anotaciones y las puede el editor activar y desactivar cuando quiera, simplemente sin tener que borrarlas, simplemente le da activar, desactivar y entonces las ve o las deja de ver y así puede editar exactamente en donde tú querías que editara. Si queremos eliminar esas anotaciones, basta con que pasemos la cuchilla por encima y se eliminan. Vamos ahora a la última de las pestañas que vienen por defecto, que es el de las fórmulas de procesado, en donde tú puedes elegir exactamente cómo quieres exportar tus imágenes, puedes crear tu propia fórmula personalizada y debajo elegir exactamente cómo quieres que sean todo lo que tú vas a exportar. Sí,
puedes elegir el tipo de archivo, puedes elegir si quieres respetar el recorte, si lo quieres ignorar, los metadatos que quieres que aparezca, una marca de agua, puedes decirle dónde quieres que vayan esos archivos, si quieres cambiarle los nombres. Después tienes un resumen del proceso en donde te dice cuánto más o menos van a pesar los archivos, y después tienes aquí el lote con la cola y el historial. De esa forma tú puedes ver exactamente cuánto tiempo le queda a todo lo que estás exportando y por dónde vas en este momento. Soy completamente consciente de que Capture One no es un programa sencillo, soy absolutamente consciente de que la curva de aprendizaje no es tan corta como a la hora de utilizar otros software, pero también creo que es uno de los software más completos. El problema es que hay mucha menos información en la red de la que hay de otros software como Adobe Lightroom. Precisamente por eso estamos haciendo estas píldoras, para que de alguna forma puedas seguirnos e ir consumiendo este tipo de vídeos hasta que termines de convencerte de que este programa es realmente el mejor revelador RAW que existe actualmente, el más potente y el que va a hacer que tus fotografías suban de nivel. Independientemente de si haces paisaje, retrato, comida, arquitectura, da igual, vale para todas las fotografías y es súper eficiente. Si te apetece puedes seguirnos para ver todos estos contenidos que estamos creando para ti, y también quiero que sepas que vendemos este software en nuestra página web, que es kinafoto.com.